vida, ¿somos fuentes o somos charcos? Vidas que impactan a otros o vidas que son olvidadas por otros. Árboles con fruto o árboles sin fruto. Noten que de las cosas que yo estoy hablando son simplemente realidades. No puede haber un fruto a medias. O tiene fruto o no tiene fruto. Dios nos salvó y nos dejó en este mundo para que pudiéramos ser una fuente. Para que en realidad por medio de nosotros, los creyentes, pudiéramos traer un avivamiento, traer un cambio. Jesús tuvo la intención de que los creyentes iban a ser sal, que iban a causar un cambio en el mundo, íbamos a hacer una diferencia en el mundo. Sin embargo, muchas veces vemos lo contrario, vemos cristianos sin frutos, sin vida, sin vigor, sin un cambio real. Puede existir mucha religión y muy poco caminar con el Señor verdadero. D.L. Moody dijo lo siguiente: Dios no necesita de nuestra fuerza ni de nuestra sabiduría, sino de nuestra ignorancia y de nuestra debilidad. Entreguémosle esto y Él podrá usarnos para ganar almas. Muchas veces quizás alguien puede pensar: no, yo no pudiera ganar almas, no, yo no pudiera hacer lo que Dios me pide que haga, pero en realidad no necesitamos ser nadie especial, nomás necesitamos ser gente rendida a Dios. Dios, hermanos, nos llama a todos a servirle a Él. El trabajo para el Señor es obligatorio si somos creyentes, porque Dios pide a los creyentes servirle. Entonces, para nosotros que somos creyentes, nunca debemos de ver los mandamientos de Dios como algo opcional, sino que a lo contrario nos debe de causar gran pena por las áreas en las que nosotros quedamos cortos, porque todos quedamos cortos. Pero nunca lo debemos de ver como que, bueno, si quiero o no. No, es que es una obligación. De que cumplamos o no es otra cosa. Y cuando sabemos que no estamos cumpliendo, esto debe de traer tristeza a nuestra vida, que no estamos cumpliendo con ciertas áreas, que quedamos muy cortos de otras, que deberíamos ser mejor en unas áreas, pero no lo logramos, y estas cosas deben de afligirnos porque no estamos a la altura de lo que Jesús quiso de nosotros. Todos podemos servir a Cristo. Todos podemos servir a otros. El propósito de nuestra iglesia es amar a Dios, crecer juntos, servir a otros. Muchos se han sentido cómodos con nomás quizás venir y escuchar, y eso es bueno cuando alguien va iniciando en las cosas del Señor. Todos iniciamos así. Pero el propósito de Dios nunca fue nomás para que fuéramos como no sé, una manada que nomás se junta y luego se va y nomás sino que Dios quiso que fuéramos mucho más que esto. Este servicio, hermanos, le podemos llamar quizás una obra personal para Dios, un servicio personal, es nuestro culto racional. Hay muchas formas de describir el hecho que Dios quiere que le sirvamos a Él. Es una de las formas quizás más sencilla de servicio cristiano, y es una de las cosas que todos podemos hacer. Y quizás la forma más básica, todos podemos, por ejemplo, salir a ganar almas. Todos podemos hacer esto. Todos podemos testificar. Todos podemos darle una invitación a alguien de la iglesia. Noten, por favor, fuimos salvos para la gloria de Dios y la salvación del perdido. Ahora, yo no entiendo esto porque, hermanos, los ángeles hubieran hecho mejor trabajo para alcanzar al mundo que nosotros. Porque hay mucha pereza, mucha vergüenza, mucha indiferencia. Muchas veces le da pena al cristiano testificar y no hay fruto. Pero sin embargo, Dios le encomendó al ser humano que llevara el evangelio a los que están perdidos. Marcos 1:15, la Biblia nos dice, vean en sus notas, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Fuimos también, noten, redimidos de nuestros pecados para que pudiéramos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Ya no le pertenecemos al mundo ni al diablo, ahora le pertenecemos a Dios.
La Biblia dice en 1 Corintios 6, versículo 20, ¿por qué habéis sido comprados por precio? Noten, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quién son? Entonces, conforme a la Biblia, ya ni nos pertenecemos a nosotros. Le pertenecemos 100% a Dios. Cuando llegamos a 1 Corintios 7, se nos da una promesa del Espíritu Santo, pero también se nos da lo que el Espíritu Santo iba a hacer dentro del creyente. Voy a hablar un poco de doctrina y quiero que todos aprendamos hoy. Jesús dijo lo siguiente, y vean en el versículo 37, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Son palabras muy sencillas y estas palabras describen la salvación del hombre. Está tipificando la persona sediente de Dios. El que tiene sed, venga y beba. Quizás usted necesite esta agua. Puedes haber venido a esta iglesia toda tu vida. Eso no quiere decir que ya tienes esta agua. El que tiene sed, beba. Venga y beba, dice Jesús. Y muchas veces alguien me podría preguntar, pastor, ¿y cómo sabes cuando alguien es salvo? Pues, ¿tiene sed? Hay gente que tiene una sed de salvación porque saben que no son salvos. Y dijo Jesús, pues el que tiene sed, pues venga y beba. En la Biblia hay pasajes donde las escrituras describen la salvación y nos las describen y dan y nos tipifica. La Biblia usa tipología para poder entender lo que es. La Biblia nos da, por ejemplo, un ejemplo allá en Éxodo cuando tomaban agua de la piedra y la Biblia dice que tuvieron sed otra vez y hay muchos ejemplos. Y Isaías, vean en sus notas 12, versículo 3, la Biblia dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes ¿de qué? Y noten que Jesús vino a cumplir el Antiguo Testamento, así que muchas de las cosas que él decía, para un judío, él lo iba a entender. Cuando Jesús dice, el que tenga sed, venga, es porque todos iban a estar pensando en Isaías. La salvación y el conforte son tipificados aquí en el diario vivir, porque dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. También en Isaías 51:1, vean lo que dice la Biblia, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Una vez más, la invitación que Jesús está dando para poder cumplir esta escritura. Y como dice, si ven por favor en el versículo 37, nomás para que tengan esto en mente, dice la Biblia, estando en el gran día, dice, en la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Luego dice el versículo 38, el que cree en mí, y noten estas palabras muy específicas, como dice la escritura. Quiere decir que cuando Jesús dijo lo que dijo, lo estaba diciendo como decía la escritura del Antiguo Testamento sobre las aguas. Vemos también que Jesús allá en el capítulo 4, cuando se topa con la mujer samaritana, una vez más usa la tipología del agua para relacionarlo con la vida eterna. Incluso vean esto, dice la Biblia en Juan 4, versículo 10, ustedes pueden ir ahí o ver aquí rápidamente. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pidieras y él te daría agua viva. Amén. Pero no terminó ahí, hermanos, porque todos necesitamos agua viva. Pero noten por favor lo que dice Juan capítulo 4, versículo 14 al 15. No sé si está en la pantalla, pero noten, si no pueden ir ahí en sus Biblias. Pero dice la Biblia en Juan 14, Juan 4, versículo 14 y 15, dice la Biblia,
Mas el que bebiere del agua, ¿sí estamos ahí? Que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. Y luego que dice ahí todos juntos, una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed yo, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hermanos, noten las implicaciones, hermanos. Una cosa es tomar agua para ser salvos. Y otra cosa es tener una fuente dentro de ti. Y en las dos instancias, en Juan capítulo 7 y en Juan capítulo 4, la promesa es no solo de tomar agua, sino que una vez que tomes agua, esto será una fuente dentro de ti, una fuente que brota para vida eterna. Jesús no solo promete salvarnos, hermanos, Él promete darnos una fuente dentro de nosotros. Ciertamente Jesús no quiso quizás implicar nada más que el poder del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, el poder, el potencial de todo lo que pudiera suceder cuando tenemos esta agua dentro de nosotros que está brotando. En Apocalipsis 22, versículo 17, la Biblia nos dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. ¿Cómo? Una vez más, hablando de la salvación. Isaías 44:3, la Biblia nos dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Noten una vez más, es muy diferente. El que tiene sed, venga, yo derramaré agua. Son dos cosas aquí distintas. Así que cuando venimos a Juan 7, versículo 37 al 39, tenemos una maravillosa imagen de lo que debe de ser la vida normal cristiana, en la que una persona se encuentre. Y dice la Biblia, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Lo crees? ¿O es algo que nomás lo conoces aquí, pero nunca has buscado por experimentarlo? Nunca has buscado que verdaderamente se manifieste esta fuente que Dios ha puesto en ti. No debemos confundir el agua, noten, que necesitamos para ser salvos y el poder que debe de salir de nosotros por medio del Espíritu Santo. Nos da agua para salvarnos, pero nos hace una fuente, hermanos, para darnos su poder en servicio. Y debe de ser el deseo de todos nosotros, como el himno que cantamos, haznos una fuente de bendiciones que fulgure dentro de mí. Ese canto fue escrito en reconocimiento de estos versículos que hemos leído, porque debe de ser el deseo de todo cristiano ser una fuente de bendición. Ahora quiero nomás darle varios principios en esta noche, porque yo creo esto. Puedo predicar sobre la iglesia local, puedo predicar sobre los ministerios, pero si tú no tienes sed espiritual, de nada sirven a eso. Por eso gira tu vida y nunca cambia, por eso intentas, pero no es suficiente, por eso metes el dedo en el agua y luego lo sacas. Porque el problema grande de la vida cristiana es la falta del deseo de la presencia y el poder de Dios en la vida de cada individuo. Y cuando no hay poder, entonces somos como charcos nomás así estancados. Cuando somos manantiales, no, hombre, hermanos, no tienes que fingir alegría, basta estar alegre, no tienes que buscar ánimo para venir a la iglesia, vas a venir con ánimo. Porque no eres tú, es la fuente dentro de ti. Pero cuando no hay nada, no, hombre, hermanos, para venir a la iglesia es como resucitar a Lázaro, nomás que el día tiene que decir tu nombre.
Juan, sal fuera. Y ahí sale uno porque estaba muerto. Noten por favor, número 1, quiero que veamos rápidamente la falta de poder en el cristiano común. Nos debe de dar pena por la falta de poder. Tenemos quejas, faltas. Muchos cristianos estériles espiritualmente hablando. Nos debe de dar pena que no hay fruto, no hay almas salvas. Debe de ser vergüenza. Si has pasado años y nunca has visto un alma salva, nos debe de dar pena. No es lo normal eso, no es cristianismo normal en la Biblia. Debe de causarnos cierta pena que tenemos años de ser salvos y nunca hemos abierto la Biblia y nunca hemos tenido un alma salva. Debe de causar cierta pena y vergüenza que si muero en este momento, moriré como un árbol sin fruto. Debe de causarnos gran pena que no estoy poblando el cielo, que estoy en esta tierra como nomás existiendo, pero no haciendo una diferencia. Pero esto es, hermanos, el resultado, no de conocimiento bíblico. Hay muchos que conocen Biblia, pero no sirven para nada. Y no es un debate teológico, no se trata de ver quién conoce más. Porque en realidad, nada de tu conocimiento va a significar nada. La primera pregunta que Jesús te va a hacer es: ¿dónde están tus gavillas? ¿Dónde están tus almas? ¿Dónde están aquellos que deberías haber alcanzado? No, pero es que yo conocía teología. Toma tu teología. ¿Dónde está tu fruto? Tenemos muchos cristianos que creen que la vida cristiana es ser un seminario y no, en realidad no tienen fruto. Vayan conmigo a Juan 15, por favor. El problema de no tener fruto es muy sencillo también. Les vuelvo a recordar que esto no tiene nada que ver con si conoces griego y hebreo, si conoces toda la doctrina, si verdaderamente eres muy estudioso. Nada de eso, nada de eso. La falta de fruto en la vida de un individuo se resume, y Jesús lo resumió, algo muy sencillo. ¿Estamos todos ahí? Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Noten aquí: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os haré hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué dice ahí? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Oh, hermanos, esto es muy sencillo. El que no permanece en Cristo no lleva fruto. Amén. Y la razón que se los quiero reducir a esto es porque no quiero jamás que alguien sea tentado a decir: no, es que pastor, es que no te imaginas, yo no conozco mucha Biblia, es que no te imaginas, si Dios pudo hacer a un, hermanos, a un asno hablar, usted no piensa que Dios no podrá hacer algo contigo.
Porque Dios usa más el corazón. A lo mejor no sabes hacer mucho, a lo mejor no sabes hablar mucho, pero puedes dar una invitación, puedes invitarlos, puedes decir cosas como yo decía cuando al principio fue salvo. Yo les decía, mira, yo no sé cómo mostrarte, pero si vienes a mi iglesia, allá va a haber alguien que sí te puede decir. Pero me morí, hermanos, por tener la oportunidad de guiar a alguien para Cristo, de poder yo compartir. Yo quería tener fruto, yo no quería llevar el fruto a alguien más, yo quería sacarlos, hermanos. Y todos debemos de tener un deseo de poder compartir, de poder ser útiles en las manos del Señor. John Rice dijo lo siguiente, noten, la primera necesidad de los cristianos hoy no es capacitación. Tenemos la inteligencia, la cultura y la personalidad en los púlpitos de nuestra tierra. Pero los pecadores no tiemblan ni se arrepienten. Los santos no caen en confesión y santa consagración delante de Dios. Los borrachos no son hechos sobrios. Las rameras no son hechas puras. Los incrédulos no son hechos creyentes. No es capacitación lo que nos falta. Y necesitamos sino poder. Él continuó diciendo, la mayor parte de nuestra predicación, la mayor parte de nuestro canto, la mayor parte de nuestro testimonio, la mayor parte de nuestra oración, la mayor parte de nuestra vida es sin poder. No tenemos el aliento de Dios sobre nosotros. El cielo está cerrado, de modo que hay poca lluvia espiritual. Dios se ha apartado su rostro de nosotros. Oh, la vergüenza, el pecado, la derrota, la ruina y la muerte de nuestras vidas sin poder. Como no hay poder, no hay manantial. Hermanos, como yo les dije, debe de causar gran dolor en nuestras vidas que nuestras oraciones no están siendo contestadas. Debe de existir una gran pena que no hay evidencia del poder de Dios en tu vida. Debe de ser que sea obvio que nosotros podemos ir a Dios en oración y que Él nos escuche y nos conteste. Debe de ver obvio que cuando vayamos con gente y les demos el evangelio, no nosotros obrando, el Espíritu Santo de Dios obrando y usando su vida. ¿Cómo creen que sus hijos van a regresar a los caminos de Dios? No pueden ser, padres, oraciones sin poder. Tienen que ser poderes, tienen que ser oración con unción del Espíritu Santo de Dios. No queremos ser cristianos que fallen en vivir con el propósito de Dios. Pues hermanos, somos sal. Pero si la sal pierde su sabor, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En una conferencia de avivamiento, un pastor, allá cuando estamos en Lancaster, predicó un mensaje y se llamaba ¿Para qué sirves? Y fue basada en Mateo capítulo 5. Y ese pastor era de estos antiguos, un altote, se llama Tony Hudson, uno grandote, así, sudaba, él chorreaba así cuando sudaba, y él, ¿para qué sirves? Gritaba, ¿para qué sirves? Y él, como él es como del sur, iba y tocaba gente y le decía, no, tú no estás salado hasta un lado, les decía jugando. Pero las cosas se pusieron muy en serio. Cuando se le acercaba a alguien y les preguntaba, tu vida, ¿cuándo fue la última vez que tu vida cambió a alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que tu sal mejoró la vida de alguien más? Agarró un joven, porque él estaba todo solo, lo agarró así y le dice, ¿cuándo fue la última vez que ganaste a alguien para Cristo? ¿Para qué sirves? Escúchenme, hermanos. ¿Para qué sirves? Porque la Biblia dice, si la sal pierde su sabor, para nada más sirve, más que para ser hollada por los hombres.
Y todos nosotros como cristianos, hermanos, es para poder comprender, hermanos, que si somos luz, la luz no debe de estar escondida. Muchos cristianos son luz, pero están bien atenuados, están tan sucios del mundo que no se puede ver la luz. Necesitan una limpieza. John Rice dijo, ¿deben los cristianos ser como luces escondidas bajo el almud? ¿Como sal que ha perdido su sabor? No. Dios nunca quiso que sus hijos fueran estériles e infructuosos. Un cristiano sin poder no es el cristianismo normal. Ningún cristiano necesita vivir sin ganar almas. Cristo mismo es nuestra garantía de que cada uno de nosotros puede tener la plenitud del poder para ganar almas. La Biblia nos dice entonces que somos árboles sin fruto. Dios dio un ejemplo. Vean Mateo 21:19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló en ella, ¿qué dice? No halló en ella nada, dice, en ella nada, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Hermanos, falta de obediencia a Dios deja a uno atorado en su vida cristiana y en su conocimiento. Y hermanos, yo nomás quiero tratar de animarnos aquí. Hay algo que nuestra obediencia hace que nuestro estudio nunca puede lograr. Nunca podemos sustituir estudio por obediencia práctica. Hay personas que pueden pasar horas y horas estudiando y su vida espiritual se queda siempre atorada, hasta caen en errores, nunca conocen todo lo que deberían de conocer, porque Jesús dijo algo que es tan verdad. Y dice Juan capítulo 7, vean en sus Biblias por favor, versículo 17, regresen a Juan 7, para que vean aquí en la Biblia, Juan 7. ¿Estamos ahí todos? Vamos a leer juntos todos este versículo. ¿Estamos todos ahí? Juan 7:17, 1, 2 y 3. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Noten, la razón que muchas veces personas no llegan a un conocimiento sano es porque no hacen la voluntad de Dios. La Biblia dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, el resultado será, conocerá si la doctrina es una doctrina correcta. No se trata nomás de vivir así, vamos a ver para conocer. Se trata de tratar de vivir en obediencia y vas a saber la doctrina. No es conocer la doctrina y eso va a producir la obediencia. No, hermano, siempre Jesús lo redujo todo al ser obediente. Lee Robertson, uno de los predicadores de anteayer, nos dice, dijo, cuando la voluntad es rendida, vendrá el conocimiento de la verdad. Nada abre tanto nuestros ojos a las cosas espirituales como una rendición completa al Señor. Nada ciega tanto los ojos de la visión espiritual como la voluntad propia o el pecado. Algunas personas son perturbadas por dudas y preguntas durante toda una vida hasta que finalmente se rinden a Dios. Amén. Hay personas que se van a quedar atorados. A ver, ¿Adán tuvo ombligo o no? A ver. Y ahí se van a atorar toda su vida, todos en esta duda, en esta gran duda. Y cuando uno comienza a ganar almas, ya no importa si tuvo o no. Amén. Es como que, ¿qué importa? Porque uno comienza, hermanos, a conocer. Entonces, hermanos, hay una falta de poder en el cristiano común y debemos nosotros romper este ciclo en esta noche. Vean segundo, por favor, conmigo. Vean las promesas del poder de Dios. Hay promesas que Dios hizo en la Biblia, que son para nosotros, que son para usted y para mí si la queremos hoy. Debe de ser lo más normal que nosotros gocemos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Debe de ser lo más normal. Debe de ser lo natural de ver, hermanos, noten, milagros en nuestras vidas. Milagros, y lo dije, no, ahora no soy pentecostal, no se me emocione. Pero debe de ser normal ver milagros, ver contestaciones de oraciones, ver salvaciones de familiares, hijos pródigos que regresen. Debe de ser normal.
Porque al hacer la obra de Cristo, su poder estará sobre nosotros. En la Biblia, hermanos, vemos la manifestación del Espíritu Santo de tal forma, hermanos, que nos hace creer que si tuviéramos ese mismo poder, nosotros pudiéramos ver tantas cosas suceder en nuestras vidas. Juan el Bautista anunció este mensaje en Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Pero noten lo que él iba a hacer. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La Biblia dice que Jesús era quien iba a bautizar, es decir, la palabra bautizar, para que no lo malinterprete como muchos apostólicos lo han hecho, no es una segunda obra de gracia o el hablar en lenguas ni nada como ellos lo han torcido. Bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, es el poder, la plenitud. La palabra bautizar es como lo hicimos el día de hoy, es cuando uno es sumergido totalmente. Pues la Biblia dice: el que viene en pos de mí, aquel que viene, Jesús, Él te va a sumergir en el Espíritu Santo. La Biblia nos dice, hermanos, que el poder del Espíritu Santo fue dado por Jesús mismo. En el día de Pentecostés, cuando estaban hablando diferentes idiomas y estaban testificando para Dios, la Biblia nos dice en Hechos 2:32 al 33, noten por favor en sus notas ahí: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿qué ha hecho? ¿Qué hizo Jesús? Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Oh, hermanos, recibieron el poder como lo había prometido Juan el Bautista. Jesús derramó. Ese Jesús muchas veces dio promesas, hermanos, en su palabra, que usted y yo pudiéramos tener poder. Dice la Biblia en Lucas 10, versículo 17, noten al 19, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Noten, hermanos, que aquí Dios les dio una promesa a sus discípulos. Mira, yo te doy potestad. Ahora no se me aloquen, no vayan a buscar serpientes en esta noche. Porque cuando hacemos un estudio, hermanos, cuidadoso de la palabra de Dios, Dios te puede dar diferentes manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en tu vida a medida que tú necesites algo. Hay muchos pentecostales en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, que han muerto porque ellos ven esto y creen: Dios nos dio el poder para que nos muerdan serpientes y vamos a sobrevivir. No hay ningún propósito de que una serpiente te muerda a propósito y que vivas. Entonces ellos agarran serpientes, hermanos, y pueden ver muchos videos en YouTube y los tiran en la congregación. Cascabeles, hermanos. Muchos han muerto, han tratado de hacer esa práctica ilegal, pero no pueden porque tienen el derecho de religión. Entonces ellos tiran serpientes y si te mueres, pues ellos van a decir: no, pues es que él no tenía fe. Porque si tiene fe, pues debe sobrevivir. Y qué locura, hermanos, qué locura, porque sería como que vamos a buscar a ver que me muerda una serpiente. No funciona así, hermanos. Lo que funciona es de que, como el apóstol Pablo, que casualmente él está en una isla y una serpiente lo muerde. No es que él estaba buscando que lo mordiera. Lo mordió una serpiente y Dios milagrosamente lo sanó. No estamos buscando en este día que Dios, yo no me voy a parar en la presa, en el charco de la presa y tratar de partirla como Moisés, nomás a ver si tengo el mismo poder. Porque no tiene sentido para nosotros en este momento. Dios va a hacer diferentes milagros y Él va a hacer distintas manifestaciones del Espíritu, pero Él te da la fe para ejercitar esto en el momento que tú lo necesites. Amén. Yo he estado con personas que se ven demoníacas, que necesitan oración, que salga un demonio.
He estado en conferencias donde un pastor me dice, oye, vamos a visitar, creo que una persona está poseída. Recuerdo hace unos años atrás, le dije, vamos. Yo iba con el agua bendita, ya, para echarles. No es que me crea, hermanos, tan espiritual, pero sí creo la Biblia. Y si Dios quiere, en ese momento me da el poder y aún los demonios se sujetan. Si Él quiere en ese momento, tengo que tener la fe en ese momento para eso, pero no es como que voy a salir afuera y como para comprobarle a todo mundo de una forma loca como los carismáticos. A ver, ¿dónde están los demonios? Los ando buscando para ver qué ondas. Muchas de estas iglesias pentecostales, curiosamente, cada rato andan sacando demonios entre los mismos hermanos de la iglesia. Hombre, una vez un pastor se estaba jactando. Me dice, oye, ¿cuánto fue la última vez que tú sacaste un demonio? Le dije, pues no, nunca. En la iglesia nunca. Pues mira, para que veas, me dijo, nosotros cada semana. No, hombre, le dije, pues tú estás pastoreando puros demonios, dije yo, porque qué bueno que no pastoreo tu iglesia. Le dije, y yo le dije, pues deberían de ser salvos, estás pastoreando puros incrédulos. Y la cosa es, hermanos, que muchas veces gente malinterpreta, así que no malinterprete lo que yo le estoy diciendo. Hay promesas de poder, hay promesas que el Espíritu Santo de Dios por medio de ti puede hacer grandes cosas si nos sometemos a Él para que nos use. Hay grandes promesas para cada uno de nosotros. Noten esto, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, vean, si somos solo cisternas vacías o charcos estancados, no tenemos lo que Jesús nos prometió. No estamos obteniendo nuestra herencia completa, hermanos. No estamos viviendo a la altura de nuestros privilegios. Todo cristiano debería ser una fuente de agua viva, del agua de vida para otra persona. El Espíritu Santo dentro de nosotros, hermanos, debe de estar fluyendo de nosotros, debería de dar vida a quienes nos rodean, así como un pozo artesiano, hermanos, en el desierto, debe de estar brotando. Y no es que nosotros salvamos, nosotros no podemos salvar a nadie, pero como brota podemos testificar y ver gente salva, el Espíritu Santo los salva, y como está brotando vemos y ayudamos matrimonios, ayudamos a jóvenes, ayudamos gente que está en el mundo porque está brotando dentro de nosotros. Eso fue lo que Jesús prometió a todo creyente y nos debe de dar pena por no experimentarlo. Nos debe de dar vergüenza que nunca hemos experimentado la llenura del Espíritu Santo, que nunca hemos sido bendecidos con tal presencia que fue obvio que Dios estaba haciendo algo por medio de ti. En Juan 14, vean por favor versículo 12, vean ahí en Juan 14. Juan 14. Aquí va otro versículo favorito de los pentecostales. ¿Estamos ahí? Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también. Y aún, ¿qué dice? Porque yo voy al Padre. Lo que está diciendo es que como iba a dejar el Espíritu Santo, ahora sí el creyente iba a ser. Pero noten, otra vez gente lee esto y piensa que ellos se van a hacer como unos magos, y por eso hay tanta falsedad, hay conferencias de sanidades y es un montón de, hermanos, que gente hace por sacarle dinero a la gente. Ese versículo no es como que me dice a mí que yo voy a salir allá afuera como un superhéroe y voy a nomás a manifestar un montón de cosas como yo quiera. Pero eso dice que como Él me iba a dar el Espíritu Santo, por eso dice lo último ahí, porque yo voy al Padre. En otras palabras dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Y lo dice, porque yo voy al Padre. Eso está hablando de que iba a dar el Espíritu Santo después de ir al Padre.
Y por medio del Espíritu Santo de Dios íbamos a ser, hermanos, tan poderosos que tenemos hasta las llaves del cielo. Todo cristiano que guía a alguien para Cristo, lo que ata aquí lo ata allá. No estoy hablando del Papa. Amén. Pero podemos hacer un efecto, hermanos, positivo. Y noten, hermanos, esto. Pero sí prometió claramente que el mismo poder del Espíritu Santo que acompañó su caminar, su hablar, su ministerio, día tras día, podría acompañar el servicio y testimonio de otros que le siguieran y creyeran en él. Oh, hermanos, Dios tiene para todos nosotros bendiciones. Déjales hago esta pregunta: ¿estás llevando fruto? ¿Estás llevando mucho fruto? ¿Estás viendo almas salvas en tu vida? Si la respuesta es no a las preguntas, nos estamos perdiendo de la bendición prometida a los que permanecen en Cristo. Y eso es triste, hermanos. Lucas 24:46, vean por favor rápidamente, eso está en sus notas. Jesús le dijo a sus discípulos, les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Usted piensa que este poder era para ellos y no para ti? Ese poder es para todos nosotros, quienes queremos testificar. Por eso la Biblia dice en Hechos 1:4, vean otra vez, que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué significaba ser bautizados con el Espíritu Santo? Pues recibir la plenitud del Espíritu Santo, recibir el poder del Espíritu Santo. Y todavía, por si hay confusión sobre de qué se refiere esto, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué dice? Entonces, hermanos, lo poderoso aquí, cuando usamos la Biblia en comparación con Biblia, en Mateo 28:19-20 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, noten la promesa, yo estoy con, ¿quién dice? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo iba a estar con nosotros? Por el Espíritu Santo. Él está con nosotros. John Rice dijo: la promesa es para todo cristiano que obedece a Cristo. Hablando de Mateo 28:19 en su comentario, dice: al llevar el evangelio a toda criatura y enseñar a los convertidos a obedecer a Cristo, pero la luz de otras declaraciones que Cristo hizo sobre el mismo asunto, entendemos el significado de la promesa que Cristo estará con su pueblo. ¿Para qué? ¿Para consolarlos? Sí, pero eso no es lo primero. ¿Para darles sabiduría? Sí, pero eso no es lo más importante. ¿Estaría con ellos a través de su Espíritu Santo para guiarlos a toda verdad? Sí, eso está prometido, pero no es la promesa principal que Jesús hizo aquí. Cristo prometió: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, significando principalmente que mediante su Espíritu Santo estaría con todos los discípulos en poderoso poder para cumplir su gran comisión. John Rice concluye esto: cuán vergonzosa, cuán pecaminosa y cuán innecesaria es hoy la esterilidad, la falta de fruto y la impotencia
de su pueblo. Oh, hermanos, que Dios nos dé a todos una incomodidad santa, hermanos, por el deseo en Isaías 44:3, porque yo derramaré agua sobre la sequedad. ¿Cuántos no tendrán sed hoy? Decir, Señor, derrama agua aquí en mi vida. Vemos la falta de poder del cristiano común. Vemos las promesas del poder de Dios. Vean, tercero, podemos tener el poder prometido en la Biblia. Podemos, hermanos, si lo quiere, lo puede tener. La llenura, hermanos, del Espíritu Santo no es para felicidad personal. Hoy en día los carismáticos buscan la llenura, pero para comportarse como locos en la iglesia, se tiran al piso, hacen un montón de locuras que no existen ni en la Biblia. Y piensan que la llenura del Espíritu Santo es como para edificación propia. Pero nunca vemos tal cosa. El poder de Dios siempre vino para servir, para hacer algo para Dios. Nunca era nomás para nosotros, nomás así como, fíjate que hoy me voy a ir a bañar. Señor, lléname de tu Espíritu Santo para bañarme. No, hermanos, no funciona así esto. Los que son llenos serán felices, claro, pero no es el propósito de la llenura del Espíritu Santo para darte felicidad. La llenura del Espíritu Santo no es para ganancia propia. No queremos ser como Simón el mago, que quería el poder para ganancia propia. Simón el mago me recuerda mucho a los Cash Lunas, a los Benny Hinns, a los redimidos, gente que cobra para hacer sanidades y tratar de lucrar porque quieren poder, pero para ganancia propia. El poder del Espíritu Santo de Dios no es para ganancia propia. La llenura del Espíritu Santo no es para ser popular. Muchas veces personas piensan, oh, cómo quisiera poder, porque entonces seré famoso. Yo quiero ser el siguiente de L. Moody. Y no están pensando en la gloria de Dios, están pensando en su propia fama. Una vez un joven llegó conmigo, me dice, pastor, yo quisiera ser pastor así como usted. Y luego, no sé, le pregunté por qué quería ser pastor. Me dice, no, hombre, es que cuando los veo predicar, yo me imagino también así, ahí estar así, que todos me estén viendo. No sé si hice bien o mal, pero la agarré y le dije, no, hermanos, no entres al ministerio, le dije. Vas a lastimar mucha gente. El ministerio no es para que pongan los ojos en ti. Y se me quedó bien. Y pues yo estoy viendo, pues me dijo, ¿por qué? O sea, no es para eso. Los que entran así no aguantan porque hay un momento donde nadie te está viendo, donde nomás son las bancas, es tu propia familia, los únicos que te están viendo. Y uno tiene que ser fiel a Dios, aunque así sea la circunstancia. Rápidamente, hermanos, ¿qué sabemos de la Biblia? ¿Cómo sé que usted y yo podemos tener este poder? Primero, vean en sus notas, la Biblia nos ordena a ser llenos del Espíritu. No es opción, la Biblia nos manda, hermanos. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Segundo, notemos, hermanos, que el servicio a Dios demanda la llenura del Espíritu Santo. No podemos servir a Dios sin poder. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No se atrevan a servir a Dios en la carne. Necesitamos el poder. R.A. Torrey dijo lo siguiente: si un hombre ha experimentado la obra regeneradora del Espíritu Santo, es un hombre salvo, pero no está capacitado para el servicio hasta que además de esto haya recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Él usa la palabra bautismo en referirse a la llenura. Muy bien, estos predicadores de anteayer de los 1800 pues usaban la terminología bíblica que significa la llenura. Él no era bajo ninguna circunstancia un carismático o un pentecostal. Él está diciendo, vas a ser sumergido con el Espíritu Santo. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: Dios forma al hombre, el pecado lo deforma, la escuela lo informa, pero solo Cristo lo transforma. Por lo tanto, predica a Cristo a todos los hombres. Tercero, vean en sus notas, la llenura, hermanos, es para servir a Dios. Y es aquí, hermanos, el enfoque de esta noche, que si verdaderamente
¿Quieres la llenura del Espíritu Santo? Es para poder rendirle a Dios servicio. Y servimos a Dios cuantas veces que queramos. Hay servicio que le rendimos a Dios que muchas veces nadie ni se da cuenta. Hay servicio que rendimos que no va a estar ahí alguien aplaudiéndote, pero lo estás haciendo para Dios. Vas a estar limpiando un baño donde nadie está viendo, pero lo haces para Dios y estás sirviendo. Todo poder, hermanos, del Espíritu Santo es para poder servir a Dios, no es para servirnos a nosotros, es para servir a la iglesia, es para servir al grupo, la congregación. Y Jesús, hermanos, noten, si Jesús tuvo el poder para testificar, ¿qué tanto más usted y yo? Dice Lucas 4:18, noten, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, esta referencia se refiere a Jesús, que Él tenía el Espíritu Santo sobre Él para dar las buenas nuevas, para poder libertad a los cautivos. Y si fue verdad para Jesús, hermanos, Él nos dijo que nosotros hiciéramos cosas mayores. Quiere decir que el poder que usted y yo podemos experimentar va a ser para dar las buenas nuevas, va a ser para agarrar a un adicto y ofrecerle ayuda por medio, hermanos, del discipulado y la predicación, y poder ver gente libre de su pecado. Pero si el Espíritu Santo de Dios nos está usando, oh, qué tan necesario, hermanos, es el Espíritu Santo, hermanos. No lo malentienda. El Espíritu Santo, Él decide cómo te va a usar. Hoy en día gente se obsesiona por hablar en lenguas y anda buscando hablar en lenguas. A fuerzas quieren hablar en lenguas. Pero Dios te da, hermanos, la habilidad de hacer lo que Él quiere. Por medio del Espíritu Santo, Él sabe cómo utilizarte dependiendo la necesidad. Dice la Biblia en 1 de Corintios 12, versículo 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les ha dado manifestación del Espíritu para provecho, porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, que es idiomas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Y qué dice ahí? Hermanos, nomás déjales enseño algo muy básico aquí de la vida cristiana. Muchas veces, hermanos, porque creo que eso, hermanos, literalmente el Espíritu Santo puede usarte para orar y Dios sana al enfermo. Yo sé que estoy tan loco para creer eso, pero así dice la Biblia. Si alguien está enfermo, que llame a los ancianos, lo unjamos con aceite y oremos, porque la oración eficaz del justo, yo creo eso. ¿Sabes por qué muchas veces no ves esto en tu vida? Porque no lo crees. Amén. Y eso de los dones, hermanos, de idiomas, es muy sencillo. Es como, y ahí dice, yo voy a, hermanos, allá a África. Nadie entiende mi lenguaje, pero Dios quiere testificarle a alguien. El don de lenguas, como se practica hoy, que hablan un montón de cosas que ni el que habla ni el que escucha entiende, eso no es bíblico. Así como en el día de Pentecostés, que cada idioma que se habló se entendió y 3,000 personas fueron salvas. En eso sí estoy dispuesto a creer, que Dios de repente vaya y esté yo hablando y de repente comienza a hablar otro lenguaje para que alguien sea salvo. Eso es bíblico. O que alguien venga y esté hablando un lenguaje que nadie entiende y Dios me dé la potestad de entender para interpretar, porque así dice la Biblia.
Pero hoy en día ninguno de nosotros necesitamos el don de lenguas porque todos entendemos el chuntaro language o el lenguaje chuntaro que hablamos mexicano. Todos aquí nos entendemos. Sería locura que yo le pidiera, Señor, dame el don ahorita de hablar en lenguajes, y el Señor va a estar, ¿para qué? Todos te entienden. No hay necesidad. El poder de Dios, hermanos, se va a manifestar como el Espíritu Santo quiere y lo reparte. Entonces no hay muchas veces necesidades. Muchas veces uno cree, porque no entiende la palabra de Dios, no todo el tiempo es voluntad de Dios sanar. Uno piensa, porque uno se preocupa, ¿qué estás diciendo? Que el que tiene don de sanidad, muchos imaginan que si alguien tiene don de sanidad, que él es como el mago, ¿verdad? Así que a cualquiera. Tienes una enfermedad, te sano en el nombre de Jesús. Eso no existe en la Biblia. Había gente que fue sanada, pero no era como que el individuo podía sanar a quien él quiere. Porque no se trata del que él quiere, se trata de lo que el Espíritu Santo quiere. Y hay una ocasión que el Espíritu Santo quiso que con la misma sombra de Pedro alguien fuera sano. ¿Recuerdan en Hechos? Pero ¿quién sanó a Timoteo? Nadie. Hey, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde están todos que tenían el don de sanidad? Lo único que Pablo le pudo decir, ni modo, mi bueno, toma un poco de jugo por causa de tu estómago. Porque ahí ni modo, así te vas a quedar. ¿Qué? ¿Dónde estaba Pedro para sanarlo? ¿Dónde estaba Pablo? Es que no es conforme, hermanos, a lo que tú y yo queremos. Dios sabe esto, que muchos iban a tratar de lucrar de los dones espirituales. Por eso no se trata de qué es lo que tú quieres, se trata de qué es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en tu vida. Y muchas veces sí vas a orar por alguien y Dios lo va a sanar. Y otras veces, hermanos, Dios va a poner el don de hermanos, de liberalidad que habla en Romanos, que vas a poder dar más de lo que tú pensaste que pudieras dar. Vas a poder testificar en poder. El Espíritu Santo de Dios te va a dar en su poder lo que Él quiere darte en ese momento para que tú testifiques y sirvas a Dios. Entonces no estamos buscando un don en particular, estamos buscando la llenura y que Él haga con nosotros lo que Él quiere dentro de su servicio. Nadie, todo el tiempo, hermanos, que el poder de Dios existe en la Biblia, existió para servir a Dios. Vean varios ejemplos que nomás les puse, nomás para que estemos convencidos de eso. Por ejemplo, hay un hombre que se llama Bezaleel. Nunca nombren a sus hijos así. Pero él vivía en el tabernáculo, dice la Biblia, vean por favor Éxodo 35, 30 al 31. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y luego noten lo que dice, versículo 31. Y lo ha, ¿qué? Llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia. ¿Y qué dice? Y no era para la edificación de Bezaleel, era para edificar el tabernáculo, el servicio. No era para él. Dice la Biblia acerca de Juan el Bautista. En Lucas 1, versículo 13 al 16. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel que hicieran se conviertan al Señor Dios. Noten, la llenura está ligado al testificar y ganar almas. Él va a ser lleno desde el vientre por su llamado, pero por la llenura de Juan el Bautista, muchos judíos, dice, se van a convertir. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y dice la Biblia en Lucas 1, 41 al 42, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue, ¿qué dice? Llena del Espíritu Santo. Y noten lo que hizo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto
de tu vientre. Fue llena para testificar del niño de Jesús. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y testificó. Lucas 1:67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Y profetizó diciendo. Hermanos, noten, nunca van a encontrar en la Biblia alguien que fue lleno para hacer nada. Nunca. El día de Pentecostés fueron llenos y testificaron con diferentes lenguajes. Esteban fue lleno del Espíritu Santo, hermanos, y testificó. Hechos 6, versículo 8, noten. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre, ¿qué dice? El pueblo. Luego sabemos después que muchos hermanos llegaron a creer, por eso lo mataron a Esteban, porque conmovía toda la ciudad. Pablo, hermanos, no comenzó su ministerio hasta que no fue lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te ha aparecido en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Y qué? ¿Y qué, hermanos? Y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes lo que hizo cuando recibió la vista? Se convirtió en el apóstol Pablo y comenzó a servir a Cristo, hermanos. Bernabé también fue lleno del Espíritu Santo. Hechos 11:24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue, ¿qué dice? Fue lleno para testificar. Usted también, hermanos, puede tener esta llenura. Pero la Biblia nos dice cómo. Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que ¿qué? ¿Quieres el poder? El Espíritu Santo, es necesario obedecer. Adrian Rogers dijo: es algo extraño. La felicidad es algo que nunca se encuentra buscándola. La felicidad es algo con lo que tropiezas en el camino mientras sirves a Jesús. Porque eso es importante, hermanos. Ya voy a terminar. Quiero animarlos, hermanos, que busquen la llenura del Espíritu Santo. Al buscar la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a señalar en tu vida cosas que tienes que quitar de tu vida, pecados que tienes que confesar en tu vida, amistades que tienes que dejar. Cuando buscas la llenura, Él como que te va a decir: te quiero llenar, pero mira, hay esto y no puedo llenarte mientras, y Él mismo te va a ir guiando. Pero más importante, queremos la llenura para servir a Dios. ¿Y por qué es tan importante? Vean esta pregunta en la pantalla, hermanos. Nomás vean, todos lean esto. ¿Por qué es tan importante ser una fuente de bendición? El apóstol Pedro fue llevado a Jesús por la obra personal de su hermano Andrés. Andrés encontró primero a Cristo mismo, luego fue calladamente donde Pedro y lo encontró. De su gran hallazgo, dice, y así condujo a Pedro al Salvador que él mismo había encontrado. No sé si Andrés alguna vez predicó un sermón. Si lo hizo, no queda registrado, pero hizo una gran obra aquel día cuando condujo a su hermano Pedro a Jesús. Pedro predicó un sermón que llevó a la conversión de 3,000 personas. Pero, ¿dónde habría estado el gran sermón de Pedro si Andrés no lo hubiera llevado primero a Cristo mediante una pequeña obra personal? Ustedes recuerdan, llegó con Andrés y Andrés dijo: espérame, y va y agarra a Pedro. El señor Edward Kimball, un hombre de negocios de Boston, condujo a D.L. Moody, el joven empleado de una zapatería de Boston, al Salvador.
¿Dónde habría estado toda la maravillosa obra de Moody para Cristo si él mismo no hubiera sido conducido al Salvador por la fiel obra personal de su maestro de escuela dominical? D.L. Moody ganó, no 3,000, no como Pedro, él ganó más de 1,000,000 para Cristo. Y lo ganó un señor, un hombre de negocios, un fiel maestro de escuela dominical, hermanos. No tienes que ser alguien muy grande. Andrés quizás nunca hizo nada grande, no tenemos registro de lo que él haya hecho, pero sí ganó a Pedro. Y Pedro ganó 3,000 personas. Si no fuera por D.L. Moody, nadie supiera quién es Edward Kimball. Edward Kimball es como muchos de ustedes, empresarios, trabajadores. No era pastor, no era predicador, pero era un fiel hermano que servía a su Dios. Y si ustedes leen la historia de D.L. Moody, él era un joven muy problemático, no quería ir a la iglesia. Kimball iba hasta su casa y en una ocasión lo jaló debajo de su cama y lo forzó y se lo llevó a la escuela, a la iglesia. ¿Cuántos no quisieran ser Kimball? Yo sí. Si la única obra que hizo Kimball fue ganar a D.L. Moody para Cristo, mucho fruto tiene. Si solamente fue lo único que hizo. Si Andrés lo único que hizo fue ganar Pedro para Cristo, hizo mucho, porque multitudes fueron salvas en hechos. ¿A quién has ganado? ¿Quién está en el cielo? ¿Quién va a estar en el cielo porque usted lo ganó? ¿Quién está ahorita en cuna? Quizás es el siguiente de él morir ahorita en cuna. ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién le va a llamar la atención? ¿Quién va a estar detrás de él? R.A. Torrey dijo lo siguiente: cuando la membresía de cualquier iglesia local despierte a su responsabilidad y privilegio en este asunto y cada miembro se convierta en un obrero personal en el poder del Espíritu Santo, un gran avivamiento estará muy cerca para la comunidad en la que esa iglesia se encuentra. Pero se necesita fuego, hermanos. Entonces les vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Has recibido la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que le rogaste a Dios que te llenara? ¿Cuándo fue la última vez que estabas tan lleno que esta fuente estaba rebotando de agua vida que simplemente la gente comenzó a ser salva cuando comenzaste a hablar? ¿Cuándo fue la última vez que viste un milagro en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que Dios, como estabas tan cerca de Él y como estaba tan cerca esta fuente, te llevó a convicción porque sabías que algo estaba mal entre tú y Dios y lo confesaste y te apartaste del pecado? ¿Sabes lo que vemos hoy? Pleitos, chismes. Hermanos que vienen a la iglesia sin un cambio en toda su vida, sin un cambio. Siguen iguales porque no hay una fuente que brota para vida eterna. No hay fuente. ¿Cómo está tu vida? ¿Está limpia? ¿Dios puede llenarte en este momento? ¿O hay que dar una limpieza primero? Más que inscribirse, y ojalá que se inscriban a los ministerios, si tú deseas esta fuente, el inscribirte va a ser lo más fácil.
el servir a Dios va a fluir de lo más fácil. Ya no van a haber excusas, lo vas a hacer. Porque ya no eres tú, es la fuente dentro de ti que comienza a cambiarte. Vamos a orar, hermano. Señor, te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación.